mundo lo lee, todo el mundo se expresa, comparte. De Mateo capítulo 24. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita. No estamos muy lejos de Mateo capítulo 24, versículo 6 en adelante. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 6. Mateo 24, 6 en adelante. Vamos a leer algo interesante. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: y oiréis de guerras, rumores de guerras. Miráis que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el qué. El fin. No es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué dice el 8? Y todo esto será principio de dolores. Ya hemos orado, hemos cantado al Señor, en esta hemos adorado a Dios. Y me gustaría que nosotros hiciéramos un poco de memoria a lo que fue el mes pasado de enero. ¿Cómo comienza el mes pasado de enero? Cuando dice la palabra de Dios que oiremos de guerras, rumores de guerras. Escuchamos nosotros de nación contra nación, de reino contra reino. Escuchamos nosotros de catástrofes alrededor del mundo. Esto no es solamente en un país, esto no es solamente se centra en un lugar, sino esto lo estamos viendo a todo alrededor del mundo. Nosotros nos acabamos de dar cuenta en este mes pasado de enero que sin duda alguna y sin temor a equivocarnos, podemos decir que enero, el principio, desde el principio hasta fin, nos está hablando de un mes totalmente apocalíptico. No es una casualidad lo que está sucediendo, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Solo para empezar el año, en el principio, el mes de enero, asesinan a un personaje muy importante del Medio Oriente. Lo matan. Lo matan. Y aquí comienzan muchos rumores, que si se va a hacer la guerra, que van a bombardear todo eso. No es todavía la época de poder nosotros decir el fin, pero sí podemos empezar a encender los focos de alerta, que no estamos tan lejos de la realidad de lo que dice la Escritura. Después de que asesinan a este personaje tan importante, el segundo más importante de esa nación, persa, incendios gravísimos en Australia, donde pierden la vida, pero innumerables animales, la naturaleza extinguiéndose, exterminándose, seres humanos perdiendo la vida en estos incendios. Y por si fuera poco, las malas noticias en enero no terminan, comienzan los terremotos en Puerto Rico. Comienzan los terremotos en Puerto Rico. De la misma forma, las catástrofes continúan en el mes de enero. Después de esto aparece un virus. Los virus, acuérdense, nos traen pestes. Igual los terremotos, con la gente que se muere, se pierde bajo los escombros, nos traen pestes y todo ese tipo de cosas.
aparece este virus y mucha gente está diciendo, esto es una cortina de humo para poder entretener al mundo, para una devastación dentro de la economía. ¿Y qué de los 5,000 muertos que ya están ahí en ese lugar? O sea, ¿qué con todo eso? O sea, esto no es una cortina, es una realidad que la Biblia nos está anunciando, nuestro Señor Jesucristo nos lo está advirtiendo, que no es el fin, pero estamos cerca, muy cerca. Nadie sabe el día ni la hora, dijo el Señor Jesucristo, pero sí, cuando nosotros empecemos a mirar estas cosas, entonces nosotros empezamos a entrar a principio de dolores, como lo acabamos de leer. Es una alerta muy seria para la comunidad cristiana. Tenemos nosotros que estar muy atentos, muy vivos con lo que está pasando. Hace unos días atrás, igual en enero, otro terremoto por ahí entre Cuba y ahí sus alrededores, que se sintió hasta la Florida. O sea, la tierra ya no está parando de temblar, ya la tierra sigue temblando. Sigue la tierra temblando. Siguen los virus. Estaba investigando sobre hay un innumerable de virus ya sobre la faz de la tierra, donde estos innumerables virus sobre la faz de la tierra son millones y millones de virus que están, muchos de ellos, a punto de activarse. Y si alguien le da su gana, los activa rápido. Esto ya es algo que se está manipulando. Ya está más dentro de la voluntad del hombre que todo esto se termine, porque el hombre mismo lo está provocando. El hombre mismo está haciendo que esto termine. Y dice mucha gente, pero es que los virus han estado desde las épocas antiguas. Sí, pero nunca se habían desatado tan fuertes. Le comento yo algo. Hace tiempo nosotros fuimos investigados por la medicina, porque estuvimos cerca de alguien que tuvo una enfermedad muy fuerte. Y vino salubridad a la casa, nos detuvieron en la casa, venían los médicos a casa y nos estaban chequeando. Y durante un año nos estuvieron ministrando medicamento. Venían los enfermeros, un doctor y 2 policías venían diario a la casa a estarnos investigando. Cada 3 meses nos mandaban a hacer análisis de sangre. Entonces, todo esto a mí me ayuda a poder investigar, o sea, por qué y cómo es esto. A nosotros nos empiezan a tratar así porque por un posible riesgo de tuberculosis. Este país es muy delicado con eso, pero súper delicado. Entonces, si nosotros salíamos a la calle, teníamos que salir tapados, a cualquier lugar que íbamos, tapados. Pero nosotros no estábamos infectados, simplemente estuvimos cerca de una persona que estuvimos atendiendo, llevándola a sus citas médicas, y de ahí a los muchachillos en la escuela les tenía su medicina ahí ministrándoselos, y hasta el año que se cumple todo, nos dejan a nosotros tranquilos, pero mientras tanto nos tenían ahí, pero era diario que llegaban los médicos con la policía a administrarnos la medicina, diario. Entonces imagínense, algo que es bien antiguo, el tuberculosis, imagínense nuevos virus que van apareciendo, que son virus pulmonares, virus que infectan totalmente las vías respiratorias, y que esto mismo se va transmitiendo a otras personas. ¿Cómo está el asunto? Ahora, todos los tipos de virus en esta vida, la mayoría de nosotros los tenemos. Cuando me di cuenta de esto, me di la tarea de investigar esto, y la mayoría de los virus nosotros los tenemos, con la diferencia que los tenemos dormidos. No están despiertos, están dormidos. Pero todo este tipo de virus, la ciencia está diciendo que muchos de ellos pueden despertar a nivel masivo, y alguien puede hacer que estos virus despierten. Mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros ante todo esto? ¿Cómo estamos nosotros? No es el fin, dice la Escritura, pero sí es el principio, Dolores. Es el principio de
el fin. Todavía nos falta una semana 70, la semana 70 de Daniel, que está a punto de aparecer ya. Ahora, con la última noticia de la semana pasada que nos encontramos es con la siguiente, que el gobernante de esta nación le acaba de lanzar una, pero súper ofertísima a los palestinos, para que ellos se salgan de Israel, porque ellos están peleando siempre Israel, que es de ellos. Y el gobierno de esta nación le acaba de mandar una cifra multimillonaria para que ellos abandonen Jerusalén. Les ofrece una embajada dentro de Jerusalén también y un posible reparto de tierras. Entonces, todo esto ya es un caos. Es un caos total, el cual nosotros debemos y tenemos que estar con mucho pendiente ya. No asustados, eso sí, no asustados, sino despiertos. Una cosa es estar asustados y la otra cosa es estar despiertos y alerta. Porque tal pareciera que este tipo de alertas, cuando se comparte, tal parece que mucha gente lo usa para asustar y tener a la gente maniatada. No, esto es para estar despiertos, tomarnos de la mano del Señor con más fuerza, avanzar hacia adelante y tener nosotros la seguridad de realmente a quién nosotros servimos. Si nosotros no estamos conscientes de a quién servimos, a quién adoramos, a quién leemos en este libro, nosotros nos vamos a sentir con mucho pavor, nos vamos a sentir con miedo y con mucha inseguridad. Eso es una alerta para que nosotros cada día nos agarremos más y más, porque hace 2000 años alguien dijo: miraos, porque la redención o su redención está más cerca de lo que ustedes piensan. Eso fue hace 2000 años. ¿Y qué de 2000 años que ya han pasado? En esta nueva era que acabamos de entrar. Acabamos de entrar a una nueva era. Entonces se viene haciendo el asunto cada día más alerta, que estemos más alerta, más ayuno, más oración. Los gobiernos del mundo ahorita se confunden. Están haciendo cosas los gobiernos ahorita que no se explican ni por qué lo están haciendo. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es todo esto? Y con este tipo de equivocaciones, alguien de nosotros podemos caer también dentro de estas telarañas tejidas. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que estar alerta y despiertos en ayuno, en oración, tomar esto con mucha seriedad, el servir a Dios, tomarlo con mucha seriedad. Porque ya, ¿qué falta para que se cumpla todo? Ya, ¿qué falta? Simplemente que el Señor venga por la iglesia. Entonces ya, si estamos ahorita a principio de dolores ya, con todo lo que estamos viendo y viviendo, entonces, ¿qué pasará? ¿Qué sigue? ¿Qué falta por vivir? El rapto solamente. Nos vamos con el Señor. ¿Estamos listos para irnos con el Señor? Hay algo maravilloso que nos deja Dios saber a nosotros en su palabra. Algo tan sencillo como arrepentirnos es todo. Pedir perdón a Dios y no caer en las mismas trampas y redes del enemigo. Y servirle con todo nuestro corazón, sin reservas, porque a veces nosotros tenemos reservas para servir al Señor. Hoy no, mañana sí, este día no y este día tampoco. Si usted supiera lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros en su vida y no se ha dado cuenta. ¿Se ha dado cuenta usted lo que Dios ha hecho por usted? ¿Se ha dado cuenta lo que Dios hizo por usted esta mañana? ¿Se ha dado cuenta lo que Dios hizo esta semana pasada por usted? A veces no nos damos cuenta. Vivimos con la intención de a ver con quién peleamos, a ver qué ociosidades hacemos. Ahora corremos para allá, ahora corremos para allá, y a veces ya cuando estamos por aquí, por allá, luego nos preguntamos: ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué andamos haciendo hasta acá y qué estoy haciendo por acá? Es cuando nosotros tenemos que ponernos a analizar y decir: bueno, yo tengo paz realmente en mi corazón. Y cuando tenemos paz, no es malo que nosotros salgamos a disfrutar por ahí, pero cuando nomás la idea en la cabeza y en la mente, apunta el guarache para allá, apunta el guarache para allá, apunta el guarache para allá, y luego de repente, ¿yo qué ando haciendo? ¿Se ha dado cuenta si tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón?
hay labores que nosotros tenemos que hacer, entonces, pero hay veces que ni nosotros entendemos por qué. ¿Qué ando haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y la realidad es que en nuestra vida como cristianos, nosotros debemos saber claro y de antemano quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos con toda la seguridad de nuestro corazón, por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, aquel que pagó todas nuestras iniquidades en una cruz, que fue molido, que fue golpeado, que aún nuestras mismas enfermedades Él las llevó en esa cruz. Entonces es necesario que nosotros estemos muy alerta. Entonces, ¿qué sigue después de todo esto que nosotros vivimos? Perseverar en el Señor. ¿Se ha dado usted cuenta que en ocasiones, a veces por cualquier cosa, ¿por qué no decir así con estas palabras, esta frase tal vez es fuerte, por cualquier tontería a veces nosotros queremos dejar de servir al Señor? Por cualquier cosa. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón? San Juan, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque sin mí nada podéis hacer. Es una palabra que muy seguido repetimos y tenemos de tenerla en nuestro corazón, porque es necesario que la tengamos siempre en nuestra memoria. Entonces vamos a Mateo 24:13, sigamos ahí también, Mateo 24:13. Después de todo lo que estamos leyendo y mirando, ¿qué tenemos nosotros que hacer? ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo podemos leer todos juntos? Este será salvo. Entonces nosotros en medio de todas las corrientes de este mundo, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todas las malas noticias que nosotros oímos diario, porque yo no he oído últimamente buenas noticias ni en la radio, ni en las redes sociales, ni en el televisor. Tal parece que las malas noticias alimentan los canales de televisión, las redes sociales, y todas esas malas noticias a ellos les encanta que suceden, porque de eso ellos viven, de dar malas noticias. Malas noticias. Y a la gente también le encanta mirar un pie, una mano hacia afuera del avión cortada. Sí, a la gente le encanta mirar eso. Pero fuera de todo eso hay muy buenas noticias que nosotros tenemos. El Evangelio son buenas noticias. Pero como no vemos nosotros que fluye la miel del Evangelio, en ocasiones como que no nos llama mucho la atención, porque no le veo yo que le salga algo que pueda ser de mi beneficio. ¿Sabe por qué? Porque no lo estamos mirando. No lo estamos mirando con el ojo interno de nuestro corazón, con el espíritu, sino que lo vemos con la carne, y cuando lo vemos nosotros con la carne no le vemos ningún sustento, ningún provecho. Dice el Señor Jesucristo, hablamos la semana pasada, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella está la verdad y dan testimonio de mí. Mire, el tiempo ahorita que nosotros vivimos es cortito, es cortito, es tan cortito que no se compara con lo que viene en el futuro. Porque esta breve tribulación, dijo el apóstol Pablo, no se compara con las riquezas en gloria que han de venir. Esta es una breve tribulación. Tal pareciera que para mucha gente esta tribulación, la cual nosotros vivimos, es sufrimiento, y no le encuentran sabor a la vida. Pero cuando empezamos nosotros a tomarle sabor a la vida, en este peregrinaje tan corto que tenemos sobre la tierra, entonces nosotros empezamos a ver que cada palabra que sale de la Biblia es alimento para nuestra vida. ¿O no dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre.
Y nosotros queremos ver un pan que comemos, que nos llena el estómago, que hasta nos sentimos así bien llenitos. Por eso este pan llena otra cosa, este pan llena nuestro ser, este pan nos da tranquilidad, este pan nos da la paz. Entonces, esto se mira con los ojos internos, con el Espíritu de Dios. Y cuando empezamos nosotros a tomar esto para nosotros, comenzamos a tener paz, porque aquí está nuestro descanso. Aquí es donde reposamos, aquí es donde descansamos. Dice la palabra de Dios: ¿de qué ha de temorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En ocasiones nos gana el desespero. ¿Sabe usted qué mal es llegar nosotros ante el Señor a grite y grite, a llore y llore, todos desesperados, y ir exactamente cuando está la necesidad encima? Es bien triste eso. Es necesario que nosotros lleguemos a Él como Él le gusta que nosotros lleguemos. Sí, que clamemos, tenemos que clamar y todo esto, pero en paz. Nosotros llegamos grite y grite, desesperados, hasta pataleando. Bueno, y mi paz que yo te doy. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, pero nosotros llegamos en ocasiones gritándole a Dios como el mundo. Y no es agradable eso. Vamos al Salmo. Entonces, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué es perseverar? Perseverar es aguantar, seguir hacia adelante, no desmayar encima de lo que esté viendo usted, porque vamos a ver muchas cosas todavía. Entramos a la etapa donde vamos a ver cosas que nos van a sorprender bastante, entre apostasías, iglesias negando el nombre de nuestro Señor. Ya ahorita, si usted supiera tantas cosas que se están viendo. Salmo capítulo 27. Donde a veces ya es más bonito y más agradable estar dándole sustento a nuestra carne que buscar la presencia de nuestro Dios. Salmo 27, 3. ¿Lo tenemos? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios, para estar alerta. O sea, nosotros estamos descobijados, nosotros estamos protegidos. Mira lo que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estas son las palabras. Tal vez alguien puede decir: era David, o era para el rey David. No, hermanos, esto es la herencia de los hijos de Dios, porque dice Gálatas que las herencias de nuestro padre Abraham se nos fueron dadas a nosotros. Usted eche un vistazo a Gálatas, y somos herederos de las promesas de Abraham. La única diferencia es que hoy vivimos bajo la gracia. Antes vivían bajo la ley, pero dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas que esas herencias de Abraham son dadas también a nosotros, esas herencias. Entonces no puede ser para David nada más, no puede ser para los del Antiguo Testamento, porque seguimos esas herencias. Acuérdense lo que dice la Escritura: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué? A no recibirle, ¿qué rechazan ellos? Ellos rechazan las heredades, las promesas, la salvación, la bendición, la salvación. Y lo que dice ahí en Juan capítulo 1 versículo 12: pero a aquellos que le recibieron se les es dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, al ser llamados nosotros hijos de Dios, ¿usted cree un padre que ama a sus hijos, que los ha heredado, que les ha dado todo, los va a dejar desheredados? La heredad nosotros la dejamos afuera. Dios no nos la quita. Nosotros en ocasiones somos los que nos hacemos para un ladito y solamente para ver las bendiciones de Dios, cómo van pasando, cómo van fluyendo, porque en ocasiones el ego de nosotros no nos deja avanzar, no nos deja mirar. Porque en ocasiones Dios nos ha salvado, sí, nos ha salvado Dios, nos ha dado las bendiciones, pero sigues todavía con ese ego, con
con ese mal carácter, con todas esas cosas. Entonces, ¿dónde está el cambio como nueva criatura? Cuando vinimos nosotros a Cristo, ¿verdad? Nosotros somos transformados, somos cambiados. Y nosotros en ocasiones decimos, es con lo único que yo batallo. No, es que tenemos que trabajar porque hemos sido transformados. El Señor Jesucristo viene a Nicodemo y le dice, bueno, dice, ¿cómo es que es la salvación? ¿Y cómo es esto? Le dice el Señor, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Tengo que ir al vientre de mi madre siendo yo viejo. No. Tienes que nacer de agua, en espíritu. Y ese no es un nacimiento que Dios nos da a nosotros, una transformación. Entonces, dentro de esta transformación, a los años que nosotros ya tenemos ahorita como hijos de Dios, como cristianos, entonces ya ahorita hay un autoanálisis en nosotros que tiene que ser transformado. Entonces, lo que está diciendo aquí el Salmo, lo que acabamos de leer nosotros, dice así, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Siguen siendo nuestras promesas, seguimos siendo hijos de Dios, pero para manera de ser hijos de Dios, acuérdense lo que leímos en Mateo, hay que perseverar, hay que luchar, no hay que desmayar, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. En ocasiones decimos, pero es que sus luchas no son... En ocasiones unos tenemos luchas más fuertes que otras, pero nadie en esta vida nos pasamos sin que nos venga nuestro día malo. ¿Estás preparado para el día malo? ¿Estás listo para cuando venga el día malo? ¿Cómo? Con egoísmos. Todavía hay algo por ahí, raicitas de egoísmos, de odiador, de odiadora. Entonces, todo eso nosotros necesitamos de empezar a trabajarlo en el Señor, porque si Dios ha venido a nuestro corazón, Él nos ha transformado. Esas personas no tenemos motivos suficientes en la vida para hacer venganza, para hacer una locura y para hacer otra locura. Mucha gente tenemos todo ese tipo de motivos para hacerlo. Pero cuando empieza a venir a cobijarnos el Señor a nuestra vida, entonces nosotros comenzamos a soltarlo, a delegarle el trabajo a Dios. El trabajo es de Dios y Dios que haga lo que Él tenga que hacer. A mí me toca cubrirme bajo las alas del Omnipotente, abrigarme con el Espíritu de Dios y seguir hacia adelante. No quedarme con los brazos cruzados, esperando, aún todavía lamentándome por lo que ha pasado. No, la vida sigue, la vida tiene que seguir y tenemos nosotros que agarrarnos de la mano de Dios y decir, Señor, en tu nombre, Padre mío, nomás no me dejes de tu mano. Ahí voy otra vez y vámonos. Con todo sin detenernos. Y que lo que hagamos, lo hagamos bajo su voluntad. Eso sí, siempre estar al pendiente de que vayamos con la santa voluntad de Dios y no bajo la nuestra. Nótese usted muy bien esto. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas porque queremos, porque yo quiero y porque yo lo hago, algo tarde que temprano va a salir mal. Pero cuando usted viene de rodillas al Señor, usted consulta con el Señor, Padre mío, está bien que lo haga, Padre, enséñeme, muéstreme el camino, usted va a abrir puertas, usted va a hacer algo para que yo me detenga, lo haga o no lo haga. Empieza la sabiduría de Dios ahí, el Espíritu de Dios obra en el corazón de las personas. Salmo capítulo 112, vamos a seguir leyendo. Entonces quedamos, tenemos que empezar a limpiarnos de todo ese tipo de cosas. Tal vez usted puede decir, pero ¿a poco usted no? Yo también batallo, pero voy luchando, pero voy intentándolo, trato de apegarme ahí. Salmo capítulo 112, versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén. Leamos desde el 5. Dice, ¿el hombre de qué?
De bien, tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos como Con con juicio. juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será injusto el que persevera hasta el fin, el que sabe que vienen los tiempos malos y que sabe que hay un Dios que lo va a ayudar, lo va a coronar, no lo va a dejar desamparado, no lo va a dejar solo, no lo va a dejar huérfano. Salmo 46. Salmo 46, versículo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Salmos capítulo 46, versículo 1. Mire qué dice la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra que sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Así tiembla, hermanos, así haya guerras, así haya rumores de guerras. Usted y yo tenemos que agarrarnos muy bien de la mano de Dios. Muy bien, comenzar desde nuestro ser, desde el interior de nuestro ser, empezar a examinarnos, un autoexamen. ¿Cómo yo estoy accionando en mi persona? Yo tengo que hacerme un autoexamen, pararme en el espejo y hacerme un autoexamen y mirar cómo estoy en ese autoexamen. ¿Cómo estoy? Todavía sigo con ciertas cosas. Es que el Señor está cambiando, el Señor está trabajando. Sí, Dios es el que hace el cambio. Yo no voy a hacer ningún cambio en nadie. Yo solo comparto la palabra de Dios. Trato de que usted se anime en el Señor, en el Espíritu, y agarre toda la fortaleza de Dios, porque es lo que dice la palabra de Dios. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, para manera de que Dios haga un cambio en nuestra vida, bueno, nosotros tenemos que hacerle así. Si tienes que operarme, Señor, opérame. Hazlo. Pero mientras nosotros no lo queramos hacer, haga cuenta que nosotros tenemos al Señor fuera de nuestra vida, porque con tanto ego, tanta cosa, nosotros cerramos las puertas al Señor. Cerramos las puertas al Señor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Las redes sociales están invadidas ahorita. Si en verdad amas a Dios, acéptalo esta tarde en tu casa. O sea, como una tarde. Tantas cosas sin sentido, y la gente las comparte y todo este tipo de cosas, y sin saber realmente el significado de las cosas. O sea, Señor, en mi casa, aquí en mi corazón. Si Él está aquí en mi corazón, Él aquí vive, aquí habita, aquí está dentro de mí, dentro de mi ser. Aquí es la morada del Señor, la morada. Entonces, por lo tanto, yo no voy a vivir angustiado por todo lo que está pasando. Es más, ya si quiere, y no es que suena como egoísmo, pero ya si quiere, Señor, ya tronar con esto, bueno, yo sé para dónde voy. Voy a casa, a mi hogar, celeste hogar, dulce hogar. Sabemos para dónde vamos, para dónde nos dirigimos. Pero es necesario que nosotros empecemos a afirmarnos, empezar a salirnos nosotros fuera del emocionalismo, de las mentiras, del control y todo este tipo de cosas.
donde en ocasiones se habla hasta de 3 dioses, 3 personas. ¿De dónde agarran eso? ¿Dónde la Biblia dice eso? Dios mío, 3 personas diferentes. Wow, yo digo, ¿cómo? 3 personas diferentes. O sea, sirven a 3 dioses entonces. Un solo Padre y un solo mediador, dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19, dice, y este es el verdadero Dios y la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Y Felipe le pregunta, Felipe, ¿y cómo es esto? Muéstranos al Padre. Tanto tiempo que ando entre vosotros, Felipe, y no. ¿Me conoces? Ese es el Evangelio de Cristo. Esta es la verdadera doctrina. Un solo Dios. No 3 ni 4. Pongamos mucho cuidado donde nos estamos nosotros metiendo. Y si dicen que ahí está la Biblia, ¿dónde? ¿Dónde se encuentran 3 dioses aquí? ¿Dónde se encuentran? Pues es que Mateo 28:19 dice, y por todo el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí exactamente es donde toman este texto para sacarlo de su contexto, para precisamente engañar. De ahí para allá no existen 3 diferentes personas. ¿De dónde el Espíritu Santo? Si Dios es Espíritu. Y los que lo adoran es necesario que lo adoren. Y dicen, no, pues que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, o sea, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Tan solo partiendo desde allí, de este texto, mal, pero súper mal traducido. Desde aquellas épocas, Isaías dijo, y mi pueblo conocerá mi nombre. Y aquí yo que hablo, en aquellos tiempos estaré entre ustedes. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y así sucesivamente. 3 dioses. Por Dios. Increíble, pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros no podemos temer. Un solo Dios, no dioses, un solo Dios. Y no hay otro Dios como nuestro Señor Jesucristo, porque a Él se le fueron delegadas todas las cosas. De manera que Él es el Dios, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, desde ahí necesitamos nosotros empezar a analizar todo esto. Y mucha gente que está metida en ese rollo que hay 3 dioses y todo ese tipo de cosas, al último coinciden que es uno. Nomás que ponen el ejemplo del huevo, la clara y el cascarón. Por favor. Y la gente le gusta esto porque no está muy lejos de la doctrina católica. Por eso le gusta a la gente escuchar eso. Que están ahí muy cerquitas, agarraditos de la mano con ese tipo, que la Santísima Trinidad. ¿Dónde la Biblia habla de una Santísima Trinidad? Por Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar alerta. ¿A quién servimos? ¿A la madeja que va enredándose o a un verdadero Dios y la vida eterna? Es ahí. Entonces dice la palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 13, que nosotros no podemos turbarnos. Ábralo si gusta. Juan capítulo 14. Juan 14, ¿no tenemos? Amén. Ve lo que dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho,
voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. De manera que, hermanos, nosotros tenemos un Dios poderoso que pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Es necesario que nosotros pongamos nosotros muy bien los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí mismo donde leímos nosotros en el verso 5, había una confusión. Empezaron todos, el Padre, ¿cómo es eso? Y mire, había un hombre por ahí, Felipe, de los que le seguían. Felipe le dijo: Señor, muéstrenos al Padre y nos basta. Jesús dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué tremendo. O sea, una declaración totalmente fuertísima. Y luego el 11 dice, mire, ahí mismo el 11: creed que yo soy, ¿qué cosa? El Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús Dios, el mismísimo Dios y la vida eterna. Este que habló aquí, que escribió Juan, es el mismo que escribe en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Imagínese usted a los judíos, al pueblo de Dios, hablando de tres personas diferentes. Nos linchan. ¿De dónde? Imposible. Imposible. Ni en la del testigo de Jehová. Imposible. Un solo Dios. Un verdadero Dios. Él es la vida eterna. Vamos a ponernos de pie, de manera que vivamos confiados en Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Acuérdense, bien raro, a veces no se lee la Biblia, sino dice: y la santa y bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si no dice eso, no puede presidir dentro de o enfrente de un altar. Y yo digo, ¿qué gente? ¿Cómo se engañan? O sea, ¿cómo los engañan? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que hacer esto? Cuando dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, de hecho y de palabra, hacerlo en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tan solo ahí nomás. O sea, tantas cosas, pero bueno, en fin, cada vez es un mundo, y a nosotros que Dios nos ayude a seguir ahí luchando, siguiendo hasta adelante. Vamos a traer ofrenda, hermanos.